Tengo en la línea a uno de mis más grandes maestros en la vida, mi querido Sergio Negrete. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, David. Ya sabes el gusto que es estar contigo, el enorme placer que es escucharte. De Oye, verdad te agradezco que estoy contigo, con tu auditorio. Dime, a tus órdenes. oye, mi querido Sergio, el combate a la inflación, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo ves los datos? ¿Cómo ves el PASIC? ¿Cómo ves en qué términos generales cómo se le está dando la lucha a la inflación y a la carestía? Y mira, la verdad, no, a mí no me acaba de gustar realmente. Y esto se escucha raro, ¿no? Dices, bueno, la inflación de México ahora, cosa muy rara, está siendo inferior a la de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos aumentará 9, 10%, y México anda ahorita en 7.6%. Pues oye, por favor, ¿por qué vas a estar en contra de algo que está conteniendo la inflación? Ujú, Porque nos ujú. está costando mucho dinero. Tú lo sabes perfectamente bien. El subsidio a la gasolina está siendo gigantesco. Todo el programa antiinflacionario es más o menos 370,000 millones de pesos en el año. Pero de todo ese dineral, el 80%, 8 de cada 10 pesos, se está yendo a subsidiar la gasolina. Entonces, no es ni siquiera un programa que digas, bueno, tratando de combatir la carestía precisamente, ¿no? Es mantener los precios de los combustibles controlados. Obviamente eso le gusta a la gente, pero bueno, beneficia más a los ricos, a los que tienen el tanque de gasolina más grande. Por eso no acaba de gustarme. Qué bueno que México tiene una inflación no tan alta como otros, pero reitero, el costo hay que tenerlo muy en la mente y es alrededor de 370,000 millones de pesos. Que de acuerdo con las propias cifras del gobierno, querido Sergio, son 2 puntos del PIB, o sea que estaríamos en una inflación cercana al 10%. Así es, efectivamente, si no hubiera este programa, nuestra inflación andaría poquito arriba, yo creo ya de 10% en lugar del 7.6%. Entonces, bueno, vale la pena 2 puntos de inflación a cambio de este dineral que creo yo que podría hacerse mejor en salud o en educación o en tantas otras cosas pues, que México necesita. Y sí, oye, pero ustedes se está ganando ese dinero, pero el petróleo está caro. Vaya que el petróleo está caro. Y por eso te explica, por cierto, por qué el peso está tan fuerte, dicho sea de paso. Pero, bueno, pues qué bueno que esté entrando dinero para el petróleo, pues úsenlo en otras cosas que no sea, por favor, subsidiar la gasolina. Pero sí, efectivamente, si no la inflación en México, tienes toda la razón, que estaría alrededor de 10%. Déjame darte un contraargumento, Sergio. El gobierno dice, pero la inflación es muy grave y todo el mundo estará de acuerdo en que es más grave para los que menos dinero tienen. Con base en eso tratan de justificar la decisión o señalar que vale la pena gastar estos 370,000 millones de pesos que señalas. Es que no lo vale. A ver, si tú quieres gastar ese dinero, ayuda canasta básica. Mira, las frutas y verduras, David, han subido 12.8%. Entonces, no, la inflación general es 7.6, de acuerdo, Ujú, ujú. pero la inflación de alimentos es prácticamente el doble. Entonces, ahí no estás ayudando tanto a los pobres. O sea, no es un argumento falso, pues. O sea, si tú quieres ayudar a los pobres, hay otras maneras de hacerlo. No es subsidiando la gasolina. La cuestión de subsidiar la gasolina es algo político. Es un evitar que se le acuse al presidente de un gasolinazo, como él se cansó durante muchos años de acusar a Fox, a Calderón y a Peña de dar gasolinazos. Entonces, él es lo que está evitando. Y por cierto, si lo está logrando, hay que decirlo. Políticamente lo está consiguiendo. Cada Pero ¿a vez qué está más precio? lejos de de la promesa original, porque la promesa original es va a bajar el precio de la gasolina, luego no va a Pues, aumentar y luego no va a aumentar en términos reales. O sea, la promesa original era que la gasolina iba a bajar de precio. no, pero por supuesto que tienes toda la razón, y como si nos olvidáramos de eso, curiosamente al parecer mucha gente se olvida, pero sí, la promesa original era, va a bajar la gasolina, el diésel, la electricidad, el gas, bueno, era todo el paquete, ¿no? De Sí, nuevo. porque además decía que eso era básicamente quitándole el IEPS, porque iba a haber tan buena recaudación, porque todo el mundo iba a pagar impuestos, que iban a sobrar 500,000 millones de pesos, que no sé.
Y supongo que tú tampoco. De dónde inventó esa cifra? No, a ver, realmente fue una invención, era una mezcla, si tú te acuerdas perfecto, pero para tu auditorio. La mezcla de austeridad, de vamos a ahorrar por un lado y la corrupción va a desaparecer por el otro, y se llegaba a esa suma mágica de 500,000 millones de pesos. Y bueno, ya vimos lo que resultó. Absolutamente nada, ¿no? Y ya vimos lo que es su austeridad, por cierto, porque Sí, está sí. ahorrando, cerrando escuelas, no comprando vacunas, no comprando medicinas. Si esa es la austeridad, pues es austericidio. Siendo uno de los muy pocos países en el mundo que no hicieron un programa fiscal para apoyar durante la pandemia. Que en el corto plazo, eso de que el tío se cure solito ahí del infarto que le dio sentadito, le funcionó. ¿Quién sabe cuánto para la recuperación? Muy poco, porque tú necesitabas tener esos empleos. Y mucha gente perdió su empleo. O sea, su pretexto del presidente era: yo no voy a subsidiar empresarios. Y se Ajá. le explicaba, le decía: oiga, no se trata de subsidiar empresarios, se trata de subsidiar trabajadores, de preservar empleos. Que usted de paso, sí, de paso, ayude a la empresa, pues es otra cosa. Pero no es ayudar al empresario, es ayudar a los trabajadores. Pero nunca lo entendió. Jamás lo quiso entender y pues, mira, tenemos este resultado. México, de los peores países que se ha recuperado de la manera más débil post-COVID, mucho se explica por esto, por esa falta de rescate, por esa falta de apoyos y por la falta de inversión, que tú ya has hablado de esto, hablabas del sector energético al principio de tu programa. Este gobierno es un espantapájaros de inversiones. Entonces, Sí, bueno, claro. si no hay inversiones, no esperes crecimiento. Ahora, la inflación yo creo que está cerca de llegar a, o ya llegó, o está cerca de llegar a su tope. Incluso en Estados Unidos está empezando a dar señales de comenzar a ceder y eso hablaría mucho de lo que pasó hoy con el tipo de cambio y los mercados, etcétera, etcétera. Pero hacen falta más acciones, querido Sergio. No, a ver, faltan muchas. Y te digo, la principal, como lo sabe todo el mundo, es fomentar la inversión y reducir la inseguridad, no solo en los muertos, sobre todo, por supuesto, en los muertos, reducir la inseguridad y la extorsión en los negocios. O Claro. sea, ahorita abrir un negocio en México es heroico, dar un empleo en México es dinero, entonces eso es lo que hay que proteger. Y no se está haciendo, no se está haciendo y bueno, entonces no esperes crecimiento, no esperes empleos, no esperes que aumenten los salarios, no esperes que se reduzca la pobreza cuando no estás haciendo la raíz, y la raíz se llama proteger la actividad empresarial. Así de fácil. Al contrario, estás atacando la actividad empresarial, como es el caso, entre muchos otros, pero lo que he destacado hoy, Iberdrola. Bueno, pues vas a espantar a la inversión, no solo de Iberdrola, de cualquier empresa eléctrica que haya No, pensado yo te invertir en diría, yo México. me iría más allá, Sergio, de cualquier empresa. Una de las quejas, y lo decía al principio del programa, los congresistas de los Estados Unidos dicen, no nos gusta, aguas, gobierno, porque el discurso antiempresarial del presidente López Obrador nos preocupa y nos preocupa que no se respete la ley. Y no es violarla, sino que acuerdos que están, que existen, como es este caso de Iberdrola, el autoabastecimiento, pueden gustarle al gobierno, pero es legal. Absolutamente. Y No, claro es que no les no gusta, porque es respetar algo que es competencia. legal. Puede, insisto, y decía, pues también le pueden ir a la América y eso nada tiene que ver. Pero eso es una preocupación fundamental de los empresarios. Sí, existiendo leyes que no se respeten porque a algún político se le ocurrió que no se deben respetar. Sí, es que el político principal que está en Palacio Nacional, ya lo conocemos, dijo que primero es la justicia, lo que él entiende por justicia, y luego es la ley. A mí no me vengan con la ley. Bueno, la frase que nunca esperábamos escuchar de un presidente de la República, que juró defender la ley. Bueno, pues ahí están los resultados. Si él lo dice, cualquier funcionario abajo de él, cualquier miembro del gabinete, quien sea, se va a sentir con toda la libertad de violentar la ley, de simplemente no respetarla, porque dice, bueno, si el presidente lo hace, ¿por qué yo no? Y de atacar lo que considera que el presidente quiere que se ataque, y en este caso, bueno, la competencia, muy buena competencia,
contra la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que quieren, están destruyendo esa competencia y lo están logrando bastante bien, dicho sea de paso, con toda esta clase de cuestiones. Lástima que de pasadita, pues estén llevando al país entre las patas. Y ese es el gravísimo problema. Querido Sergio, siempre has sido un maestro para mí. Tengo el honor de que seas uno de mis amigos cercanos y más antiguos en la vida. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. No, a ti, David. No, gracias por tantos años de amistad y por esta oportunidad de estar hoy contigo. Gracias. Este es tu programa.